Bueno, lo primero de todo, ¿qué es un delito contra los trabajadores? Vamos a ponernos en contexto. Verás, hay toda una serie de conductas que vienen recogidas en el derecho laboral que en el marco de una relación de trabajo entre un empresario y un trabajador son ilegales, pero que suponen infracciones administrativas. Al margen de este tipo de conductas, hay otra serie de conductas que van a venir englobadas dentro de lo que se conoce como derecho penal del trabajo, un sector del derecho penal en donde se reprenden las conductas más intolerables y que ponen en riesgo a los propios trabajadores. Quiero comentarte que si estás estudiando Derecho Laboral, te dejaré aquí en las tarjetas una lista de reproducción completa donde te hablo de todas las conductas relacionadas con el derecho laboral. Pues bien, dicho esto, como ya sabes, en cada parte del Código Penal se protege algún bien jurídico y en esta parte el bien jurídico protegido van a ser los derechos individuales de los ciudadanos derivados de su condición de trabajador. Por ejemplo, Luis es un empresario de la construcción e impone a Paco, uno de sus trabajadores, el cumplimiento de una gran cantidad de horas extras, que encima no le pagará bajo la amenaza de despedirlo si no lo acepta. Esto sería una de esas conductas castigadas a la que nos estamos refiriendo. Como característica común a estos delitos contra los trabajadores, tenemos que, en primer lugar, el sujeto activo en general va a ser el empresario, empleador o dador de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayoría van a ser delitos especiales, donde el sujeto activo es un círculo de personas concreto. En nuestro ejemplo, el sujeto activo es Luis, el empresario que da trabajo a Paco. El resto de obreros que trabajan en la empresa no podrían cometer este delito. En segundo lugar, el sujeto pasivo debe ser el trabajador por cuenta ajena, cualquiera que sea la relación profesional que concurra. En nuestro ejemplo es Paco, pero podría serlo cualquiera de los obreros de la empresa que trabajan para Luis, no pudiendo serlo un autónomo, por ejemplo. Bien, entendido esto, vamos a pasar a ver con detalle todos los delitos que se recogen este tipo. Bien, dicho esto, debes saber que en primer lugar aparecen castigados en el Código Penal la imposición de condiciones ilegales de trabajo, en donde se prevén las siguientes modalidades. En primer lugar, tenemos a los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Este sería el ejemplo que acabamos de dar de Luis y Paco. Si Luis aprovecha de la necesidad que tiene Paco de trabajar con la amenaza de despedirle para poder imponer estas condiciones que suprimen los derechos laborales básicos reconocidos en nuestro ordenamiento, pues en este caso se estaría cometiendo este tipo de delictivo. La segunda modalidad que tenemos es a los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores, mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o los mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa. Por ejemplo, una fórmula ajena al contrato de trabajo sería si Luis o su empresa decide contratar a obreros bajo la fórmula de falsos autónomos. Con ello se les impondrían condiciones ilegales, ya que los obreros, al ser considerados autónomos, aunque no lo sean, tendrían que soportar obligaciones que en realidad corresponden a Luis. Por último, tenemos que cometen estos delitos a los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo. En este caso, ojo, se requiere que el número de trabajadores afectados sea superior a los porcentajes que se disponen en el propio artículo, dependiendo del tamaño de la compañía o del centro de trabajo. Un ejemplo de esta modalidad sería si Luis, nuestro ya conocido empresario de la construcción, con el fin de reducir costes, decide no dar de alta más de la mitad de sus empleados en la seguridad social y, en el caso de los obreros extranjeros, ni siquiera verifica si tienen los permisos de trabajo necesarios. Por esta conducta, al igual que por las dos anteriores, se le puede caer el pelo, y es que, ojo, las penas a imponer son de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Y además, ojo, porque el Código Penal añade que también se castigará con esta pena a los que en el supuesto de transmisión de empresas con conocimientos de los procedimientos descritos en los apartados anteriores mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. Esto se traduce en que si el hijo de Luis, Antonio, sucede en la empresa de su padre y a pesar de saber que hay trabajadores no dados de alta en la seguridad social no remedia esta situación, será considerado autor del delito, aunque realmente quien no les dio de alta fue su padre. Hay que añadir que respecto a este delito se prevé un agravante que se castiga con la pena superior cuando se llevaren a cabo con violencia o intimidación. Por ejemplo, sería el supuesto de si Luis, para que Paco acepte el impago de sus horas extra, le diera una paliza para asustarle. Y bueno, con esto terminamos el primero de los delitos. A continuación, se recoge el delito de empleo u ocupación sin permiso de trabajo, en donde se castigan dos conductas. Por un lado, al que de forma reiterada emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo,
trabajo, y por otro lado al que emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. Por ejemplo, si Luis lleva años contratando a ciudadanos magrebíes como obreros de su empresa sin permiso de trabajo, o bien contrata a niños de 10 años para que sean sus empleados, ambas conductas serían delictivas. Y ojo, porque la pena que se puede imponer aquí es de prisión de 3 a 18 meses o la multa de 12 a 30 meses. Quizás aquí te preguntes en qué se diferencia este delito con el anterior, en donde acabamos de ver que también se castigaba al que simultáneamente empleara una pluralidad de trabajadores sin permiso de trabajo. Pues bien, la clave está en las palabras de forma reiterada. En este delito se necesita que Luis lo haya hecho en varias ocasiones, mientras que en el anterior bastaba con que lo hiciera una única vez. Lo que se trata, por tanto, es evitar las contrataciones de hecho, y como ves, no tiene mucha más complicación. Pues bien, a continuación, siguiendo el orden del código, tenemos el delito de tráfico ilegal de mano de obra. Bajo este nombre, cabe incluir el castigo de las siguientes conductas. En primer lugar, el artículo 313 del Código Penal castiga a los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. Un ejemplo sería si Luis se dedicara a contratar, gracias a un intermediario fraudulento, a jóvenes captados en países subdesarrollados que hubieran ingresado en España en patera en contra de la legislación española. En este caso, aparte de ser un delito contra los trabajadores, sería un delito de tráfico de mano de obra. En segundo lugar, también se considera delito a quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas. Por ejemplo, si Luis contrata a Judith, una joven peruana, prometiéndole ser una secretaria con un gran sueldo en España, y cuando llega, pues resulta que es obrera y con unas condiciones míseras, pues en este caso también va a ser delito. Y en tercer lugar, también va a ser delito a quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuvieran reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Por ejemplo, si Luis a los trabajadores magrebíes de los que ya hemos hablado anteriormente les obligara a realizar un innumerable esfuerzo y número de horas extras y no se las pagara, es como el primer delito con el que hemos empezado el vídeo, pero proyectado sobre estas personas objeto de tráfico ilegal de obra. Hay que añadir también que para cometer cualquiera de estas tres fórmulas delictivas de tráfico ilegal de mano de obra no es necesario ser empresario. De esta forma, si tú contratas a un inmigrante ilegal para que limpie tu casa, tú no eres empresario, pero podrías estar cometiendo este delito. Mucho trabajo, mucho cuidado. Eso sí, como se trata de delitos dolosos, tienes que conocer su situación. De esta forma, si tú contratas a una persona que no tiene permisos de trabajo para trabajar y no sabes que no los tiene, pues en este caso no sería un delito, al faltar dolo. Y bien, ya hemos acabado con todos los delitos relativos a los derechos de los trabajadores. Pues lo siento, pero no, todavía nos quedan varios delitos que ver que son de suma trascendencia, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, ya que tenemos cientos y cientos de vídeos gratis como este, no cuesta nada de dinero y a nosotros de verdad que te agradecemos muchísimo para agradecer nuestro trabajo que te suscribas, así que suscríbete y seguimos con el vídeo. Bueno, el siguiente delito contra los trabajadores es el delito de inmigración fraudulenta, recogido en el artículo 313 del Código Penal y en donde se castiga al que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación o usando de otro engaño semejante. Sería el caso inverso al que hemos visto antes con la peruana Judith. Aquí no es para que venga alguien a España, sino para que se vaya. Imagínate que un empresario de Perú, Nelson, contrata a María, una española que trabaja en un despacho de abogados de Madrid, bajo la promesa de tener un gran puesto en su empresa de Perú. Si María se va a Lima y cuando llega allí se da cuenta de que todo es una falsa, pues sería un delito de emigración fraudulenta. Y aquí la pena de prisión iría de 2 a 5 años y de multa de 6 a 12 meses. Como ves, es un supuesto de tráfico ilegal de personas, cuyo mecanismo es la oferta de trabajo u otro engaño bastante. Aunque ojo, porque no es necesario que se determine la decisión de traslado a otro país, siendo suficiente con que se favorezca tal decisión. Por tanto, no es necesaria siquiera el traslado de María. Con demostrar que Nelson estaba mintiendo para que se fuera a Perú con un contrato falso, ya sería necesario para que tuviera lugar su consumación. Ojo, no sería una tentativa, sería la consumación del delito. Y si no sabes qué es una tentativa, te dejaré un vídeo en las tarjetas para que lo descubras al detalle. Pues bien, dicho esto, debes saber que el Código Penal a continuación recoge el delito de discriminación laboral. ¿Adivinas en qué puede consistir esto? Pues bien, el artículo 314 establece que se castigará a los que produzcan una grave discriminación en el empleo público-privado contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, así como su situación familiar, su pertenencia a una etnia, razón o nación. Por ejemplo, imagínate que Luis pagara a sus obreros blancos el doble que a sus trabajadores negros por el hecho de serlos, aunque realicen las mismas funciones. Pues en este caso, ojo,
Si la administración les sanciona, pero sigue manteniendo esta brecha salarial y no lo resuelve, estaría cometiendo un delito. Es necesario, muy importante, que la discriminación sea grave y permanente y no se resuelva cuando la administración lo requiera. Es decir, en un primer momento es una infracción administrativa, pero si esta brecha no se resuelve pasaría a ser un delito. Pues bien, dicho esto, también van a ser delitos todas aquellas conductas contrarias a la libertad sindical y al derecho de huelga, en donde se sanciona a los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Un ejemplo sería si los obreros de Luis, hartos de las condiciones precarias por el cual este les tiene contratados, convocan una huelga. Luis, ante el miedo del impacto económico que esto le podría suponer, amenaza con despedir a cualquiera que participe en la huelga. Pues esto justo sería delito. Obviamente, lo que se trata en este caso es de proteger los derechos fundamentales a la libertad sindical y de huelga de los trabajadores. La acción consiste en impedir o en limitar tales derechos. Por impedir puede entenderse también coartar de modo definitivo y completo el derecho, mientras que por limitar sería de forma parcial. Hay que añadir que la pena a imponer es la de prisión de 6 meses a 2 años, o la multa de 6 a 12 meses. Además, el código prevé como subtipo agravado castigado con pena de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años en el caso de que esta prohibición se lleve a cabo con coacciones. Por ejemplo, si contrata unos matones para que impidan que sus trabajadores se pongan de huelga. Y bien, nos queda un último delito contra los trabajadores. Este es todas aquellas conductas relativas a la salud y a la seguridad de los trabajadores, que sean contrarias a dichos bienes jurídicos protegidos, donde se sanciona a los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad, con las medidas de seguridad e higiene adecuada, de forma en que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Un ejemplo sería que Luis o sus obreros no les dieran para realizar las obras de construcción los guantes, los gorros y los chalecos. Y ojo, no es un delito de resultado, es decir, no sería necesario que a uno de sus obreros le cayera un ladrillo a la cabeza. Basta simplemente con que no le dé ese material para que sea delito. Y ojo, porque aquí la pena a imponer será la de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, tratándose por tanto de un delito especial.